Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Bolívar cuando era niño tuvo un sueño promisor de ser cuando fuera grande el padre libertador. Bolívar cuando era niño ¿En qué año creen ustedes que tuvo un sueño promisor de ser cuando fuera grande el padre libertador. Neve, Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Bien, saludamos formalmente a todo el país. Buenas noches para esta cobertura especial de Venezuela Vota. Saludamos también a nuestro compañero Raúl de la Torre. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. Y Bueno. toda la expectativa, obviamente, en este resultado está puesta en estas elecciones que tienen tanto que ver con el proceso que se está dando en toda América Latina de cambios, de transformaciones que están asociadas, vienen a lo que sucedió también en Venezuela, más allá que los demás gobiernos, ninguno es chavista, como algunos lo califican, ¿no? Así es. También está con nosotros el politólogo, periodista, escritor José Nathanson. Buenas noches, José, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan, Cecilia, Rulo, ¿cómo andan? Lo primero que se te ocurra Bueno, son apuntar de elecciones estas decisivas, elecciones. hay una expectativa, me parece que no solo, más allá de que obviamente no se pueden dar resultados, las encuestas son contradictorias, entonces hay mucha expectativa y las elecciones anteriores, las del 2010, legislativas terminaron casi empatadas entre chavismo y no chavismo. Esto no significa nada en relación a las presidenciales, pero sí ha creado una expectativa que no hemos visto en anteriores elecciones presidenciales en Venezuela, ¿no? Muy bien, ¿por qué diríamos que estas elecciones son tan importantes no solamente para Venezuela, sino para la región? Porque hay mucho juego en cuanto a los procesos que se están dando y evidentemente no solo los gobiernos que están en procesos que han ido a la par de Venezuela están siguiendo esta elección, sino también las oposiciones en los distintos países, sobre todo las oposiciones de derecha que se presentan todavía como una alternativa. Para la región me parece que es o es la consolidación de un avance, de una profundización de un proceso, o es un paso atrás volver a los viejos esquemas, porque eso es la propuesta alternativa que tienen, ¿no? Bien, vamos a retomar el contacto con nuestros compañeros desde Caracas, Venezuela, Pedro Brigger, Telma Luzani. Los vemos, los escuchamos. Buenas noches a todos. Hola oficialmente, como se suele decir, o de manera más formal. Recién en 678 decíamos que hay muchos datos que están circulando extraoficialmente y en primer lugar y de manera muy irresponsable se puede decir, están dando cifras especialmente a través del diario ABC de España, algunos diarios latinoamericanos y algunos políticos invitados por el opositor Enrique Capriles, que están dando ganador a Enrique Capriles con el 51,3% y 48,6% para Chávez. Sin embargo, y hay que decir un sin embargo muy grande, porque esos datos que están circulando en estos momentos son datos que nosotros tuvimos acceso de un documento confidencial que se los voy a mostrar, que estuvo circulando ayer entre la gente de Capriles y los invitados especiales, donde se da exactamente el mismo dato que están haciendo circular ahora como si fuera boca de urna. Sí. Lo que significa que en principio podemos decir que es una operación montada porque nosotros, Telma, tenemos otros datos. No, y además hay que decir que esto del 51% está circulando no ahora, sino allá hace por lo menos 3 o 4 horas, es decir, cuando todavía no estaban cerrados muchos colegios, de hecho todavía hay gente que sigue votando, no hay todavía información oficial del Consejo Nacional Electoral. Y efectivamente tenemos datos, bueno, como no
podemos dar, vamos a decir, qué se percibe. Se percibe realmente una gran alegría en los grupos vinculados con el presidente Chávez. Yo, el hotel en que estoy yo, está muy cerca, prácticamente enclavado en la zona donde Capriles es más fuerte, y la verdad que era un cementerio. En este momento, igualmente, el comando de campaña del opositor realmente no había fiesta, no había, diría que había un poquito de cara de preocupación incluso. Sí, no solo esto, sino que hace minutos nada más salieron desde el comando de campaña del presidente Hugo Chávez, y lo que se veían eran muchas caras sonrientes, sonrisas de oreja a oreja. Pero después, cuando tengamos los datos del Consejo Nacional Electoral, les vamos a poder dar los datos exactos. De todas maneras, Pedro... Perdón. No, lo que quería preguntarles era a propósito de dónde salen los datos. Estamos esperando justamente que el Consejo Nacional Electoral dé la información oficial. Estamos hablando de las redes sociales. Todos estos datos que ustedes dicen que andan circulando son a través de Twitter o de Facebook o de las distintas redes sociales. Digamos, no tienen nombre y apellido, y en algunos casos, aunque la tengan, no tiene garantía de nada. No, hablan de boca de urna, digamos, pero no es por supuesto oficial ni se sabe dónde sale. Lo sugestivo, Cecilia, es el documento este que ya les mostré, porque los datos que están dando como boca de urna muchos diarios latinoamericanos, de manera muy sugestiva, coinciden casi exactamente con este documento oficial que estuvo circulando ayer, antes de que se votara. Ahí hay algo realmente muy raro y muy llamativo. Muy bien, bueno, además de la posición presentada oficialmente por Hugo Chávez y la oposición que se presenta con Enrique Capriles, hay más candidatos en Venezuela para estas elecciones y los vamos a conocer ahora. Bueno, en primer lugar, como les decíamos, Hugo Chávez, que se presenta con el Partido Socialista Unido de Venezuela, es militar, tiene 58 años, actual presidente de Venezuela, va por su segunda reelección. Enrique Capriles Radonsky tiene 40 años, es abogado, candidato a presidente por la Mesa de la Unidad Democrática. Pero también se presentan Luis Reyes, de la organización renovadora auténtica El Hora, abogado de 54 años. Y también María Bolívar, de 37 años, abogada, candidata a presidente por el Partido Democrático Unido por la Paz. Otra candidata, también, bueno, hay otra candidata que veremos después. Ahora vemos a Orlando Chirinos, del Partido Socialismo y Libertad, el PSL de Venezuela, es dirigente sindical y tiene 68 años. Ahora sí estamos viendo a Reina Sequera, tiene 49 años, dirigente sindical, candidata a presidenta por Poder Laboral. Y finalmente también tenemos a Luis Reyes Castillo, de 54 años. Son 6 los candidatos, pero la elección está claramente polarizada entre el oficialismo con Chávez y Enrique Capriles Radonsky como principal opositor. Así es. Bueno, vamos ahora a compartir un informe sobre el sistema electoral en Venezuela. Saben ustedes que el voto allí no es obligatorio, el voto es electrónico y ha tenido esta elección una particularidad. Ha roto el récord, digamos, de participación ciudadana a la hora de votar. Este domingo 7 de octubre, 19.200.000 ciudadanos están convocados para elegir voluntariamente al presidente que regirá los destinos de Venezuela durante el periodo 2013-2019. Resultará electo el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos considerados válidos por el Consejo Nacional Electoral, órgano del poder electoral, establecido en la Constitución vigente de 1999 como uno de los 5 poderes independientes que rigen al Estado venezolano, junto con el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el ciudadano. Con la aprobación de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en 1997, Venezuela inició el proceso de automatización del voto y el escrutinio, alcanzando su total tecnificación en estos comicios, incluso en las fases previas de expostulación de candidaturas y la rendición de los fondos utilizados en campañas por las distintas fuerzas políticas. Para estas elecciones, se dispusieron 38.236 mesas en 14.025 centros de votación,
cuyas autoridades fueron escogidas por sorteo por el Consejo Nacional Electoral. Los partidos políticos pueden tener testigos en todas las mesas que usualmente abren a las 6 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde, concediéndose prórrogas de 1 o 2 horas. Los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral acuden con su documento, una cédula de identidad laminada. Las mesas se disponen en forma de herradura para que el votante presente su documento, coloque el pulgar en una máquina que lee su huella dactilar, reciba autorización del presidente de la mesa para utilizar la máquina de votación y seleccione en una gran boleta electrónica el rectángulo con los colores del partido y la fotografía del candidato de su preferencia. La máquina le presenta la opción escogida y, si acepta, pulsa la tecla voto, con la cual efectúa el sufragio. Seguidamente, la máquina emite un comprobante de voto que permite al votante constatar que registró la opción escogida. Luego, el votante deposita en una urna el papel comprobante de su voto sellado con tinta indeleble y firma el cuaderno de votación. Un simulacro, efectuado el 2 de septiembre en 1.500 centros de voto y con participación del 10% de los electores, permitió comprobar que un ciudadano demora en promedio entre 1 minuto y minuto y medio para sufragar. Terminado el sufragio, las máquinas de votación generan el acta de escrutinio y un operador transmite los datos en forma cifrada al Centro Nacional Electoral. Las organizaciones políticas tienen entre sus integrantes expertos electorales que participan en las auditorías hechas en cada fase del sistema automatizado de votación, tarea que concluye con la firma de un acta en la que dejan sentada su aprobación. En total, 329.000 personas participarán de las distintas fases del proceso electoral junto a unos 200 observadores internacionales, entre ellos una misión de acompañamiento de la UNASUR, encabezada por Carlos Chacho Álvarez, quien tras participar de varias auditorías, reuniones con dirigentes opositores y consultas técnicas, destacó la confiabilidad y transparencia del sistema, descartando cualquier posibilidad de fraude. Bueno, la esencia está marcada, digamos, por observar primero un proceso que es vanguardia en el mundo, el sistema electrónico de votación, que lo trajo acá el presidente Carter de Estados Unidos y que ha sido probado como muy eficaz en términos del rigor, digamos, en el desarrollo del proceso electoral. El expresidente estadounidense Jimmy Carter aseguró recientemente que de los 92 sistemas electorales observados por su fundación, el de Venezuela es el mejor del mundo, ya que por su automatización permite una completa verificación y auditoría de los resultados. Un moderno sistema electoral electrónico, elogiado incluso por el expresidente Jimmy Carter, un sistema que permite un voto, un elector o por elector. Volvemos a comunicarnos con nuestros compañeros en Caracas que han sido testigos de este sistema electrónico. Así es, han estado además en contacto con la gente de UNASUR. Nos gustaría que nos contaran la experiencia. Bueno, mira, yo estuve hoy desde la mañana temprano visitando varias escuelas, la votación la verdad fue muy tranquila. Te diría que había igualmente ya algunas operaciones, incluso por parte de los partidarios del opositor Enrique Capriles, porque cuando llegábamos nosotros, que éramos los veedores internacionales o los acompañantes internacionales, en general eran muy respetuosos con nosotros, dialogaban, explicaban todo. Hubo un solo lugar donde era claramente una jurisdicción donde la mayoría era a favor de Capriles y realmente fueron bastante violentos con nosotros diciéndonos que bueno, que esto no los dejaban votar, que todo era lento, con mucha queja, pero fue realmente un caso tan pequeño que lo menciono porque lo vi, pero no es realmente significativo. Lo interesante del sistema Pedro, es que realmente es muy, muy fiable, yo misma lo pude ver, hay muchas comprobaciones de que la persona que vota efectivamente vota una vez y por el candidato que vota, como es electrónico, queda en un pendrive, toda la historia de la votación de cada mesa va en un sobre sellado al Centro Nacional Electoral. De esas mesas, de todas las mesas totales de Venezuela, se escrutinan el 54%, se hace una veeduría posterior, como para chequear que no hubo ningún error, y aparte está ese pendrive que si hay alguien que hace una denuncia, se busca el pendrive y se vuelve a chequear todo. O sea que la posibilidad de fraude es cero.
y creo que quedó claro porque ya no es una de las consignas de la campaña opositora que sí lo hizo vía rumor los días previos a la elección. ¿Por qué no mostramos justamente el tarjetón este, que donde la gente vota? Como ven, tiene caras con una particularidad de todas las caras que ustedes ven. ¿Por qué tantas de Hugo Chávez y por qué tantas de Hugo Capriles? Porque son coaliciones. Por lo tanto, los diferentes partidos políticos llaman a votar por Hugo Chávez en este caso, que están las 12 fotos arriba, pero son los diferentes partidos. Y en el caso de Enrique Capriles pasa lo mismo, como es una gran coalición, la Mesa Unidad Democrática, uno puede votar por cualquiera de ellos. Un detalle interesante, hay 12 fotos de Hugo Chávez, pero hay 22 de Enrique Capriles. Sí, escucharon bien, hay casi el doble de fotos de Enrique Capriles. ¿Por qué? Porque cada partido por separado pone la foto. Exacto, esto estaba en una especie de tableta, una gran tableta, y el elector detrás del cuarto oscuro apretaba el dedito apoyando sobre la cara de quien quería votar. Esta imagen se reflejaba en una máquina. Cuando la persona estaba de acuerdo que esa cara era la que quería votar, apretaba el botón que decía votar, le daba el papelito como una especie de cajero automático, que era lo que ponía en la urna. Y reiteremos también que Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos, dijo muchísimas veces que el sistema electoral venezolano es excelente y que, según su opinión, es el mejor del mundo. Estamos hablando del expresidente Jimmy Carter, que se dedica a monitorear procesos electorales, que estuvo en más de 90 procesos electorales y que dijo que es el mejor sistema electoral del mundo. También agregó, hay que decirlo, que respecto de los Estados Unidos dijo que es uno de los peores sistemas electorales. Bueno, de hecho, este sistema que implementa Venezuela surgió a partir de las dudas de que si había ganado Al Gore o el presidente Bush, que finalmente fue el que la Corte Suprema le dio ganador. Y creo que hay un detalle importante que nuestros televidentes también tienen que saber, es que Thelma Luzani fue invitada especialmente por el Consejo Nacional Electoral para acompañar todo este proceso y conocer los detalles de la votación que ella les dio. Pedro, Thelma, me surge una duda con respecto a lo que estaban explicando, y es si la máquina imprime el voto y luego se cuenta el voto de la urna, o si a su vez la máquina transmite electrónicamente el voto a algún centro de conteo. Sí. Es muy interesante lo que preguntas, porque es así, se van acumulando todos los votos de los participantes de esa mesa. Pongamos, en esa mesa hubo 100 electores. Tiene que haber 100 papelitos en la urna, 100 votos electrónicos en ese pendrive que yo te contaba y 100 firmas en un registro al estilo tradicional de las personas de esa mesa. Perfecto. A último momento, cuando se cierra el comicio, van los datos de la computadora, o sea, los que están en ese pendrive, van hacia el Consejo Nacional Electoral. Bien. A través de módem, ¿no? Clarísimo, gracias. Muchas gracias a los dos. En cualquier momento volvemos a tomar contacto. Ahora le queremos preguntar a José Nathanson. En mi caso quisiera preguntarte si es posible el chavismo sin Chávez. Bueno, a mí me parece, a ver, es una pregunta, es complicado. Me parece difícil, digamos. Yo creo que el chavismo sin Chávez, a ver, el proceso chavista, como varios de los procesos de cambio de América Latina, giran alrededor de un liderazgo enérgico, ¿no? Lo que sí estamos viendo, y yo creo que una de las grandes victorias de Chávez, es que muchas de las reformas han sido, al menos retóricamente, aceptadas por el candidato de la oposición. Si uno repasa los discursos de campaña de Enrique Capriles, él ha dicho, por ejemplo, que no va a desarmar las misiones. Digo, después que lo haga o no lo haga, si llega al poder es otra cosa. Ahora, yo creo que hay una victoria de Chávez más allá del resultado de hoy, en el sentido de que muchas de las mutaciones de Venezuela son mutaciones que ya son permanentes, digamos. No creo que pueda venir un presidente aún de la oposición que desconozca las misiones, que haga una política tan neoliberal como fue la del pasado, etcétera. Me parece que ahí, que vuelva a los viejos partidos, me parece que ahí hay un triunfo más allá del resultado, digamos. Que hubo ya una renovación. Sí. ¿Cuánto puede complicar un triunfo ajustado de cualquiera de los dos? Bueno, es interesante lo de Venezuela. Yo pensaba en México, ¿no? En aquella famosa elección en la cual Fox le ganó al candidato de la izquierda, hubo fraude, se denunció y estuvo muy contaminada desde el principio. Me parece que el hecho de que Venezuela haya construido un sistema electoral tan impecable, efectivamente es un sistema electoral muy confiable, muy difícil de atacar, tiene que ver con algunas elecciones latinoamericanas
con la decisión de la oposición de desconocer triunfos chavistas, a pesar de que eran triunfos muy contundentes, en algunos casos fue el 2004, si no me equivoco, por varios puntos, digamos, sí, por mucha diferencia. Bueno, ahí se ha decidido construir un sistema electoral que sea impecable, porque a veces los porcentajes son reñidos, y con los porcentajes son reñidos y el sistema electoral no funciona, se presta a deslegitimaciones, operaciones, etcétera, ¿no? Claro. José, sí. digo, por lo que recién comentabas, ¿no crees que lo de Capriles, más que ser una demostración de una derecha más moderada, fue un recurso de campaña lo que hizo? Mira, de tratar de parecerse a Chávez y no parecer como una extrema derecha? A mí me resulta, con sus antecedentes marcan más eso que... Al final de la campaña, ¿no? Sí, es difícil de saber si es que Capriles no gana y no llega al gobierno y no vemos qué hace. Yo lo que sí veo es que hay una nueva derecha en América Latina. Yo creo que así como hay una nueva izquierda, hay una nueva derecha. Los gobiernos de derecha que gobiernan hoy América Latina, por ejemplo Piñera en Chile, el gobierno de Santos en Colombia, están demostrando una derecha que, o sea, Piñera no es igual que Lavín, no es igual que la derecha pinochetista, Santos no es igual que Uribe. Yo creo que Capriles no sería igual que los viejos adecos y copellanos de Venezuela. Me parece que hay una derecha más democrática, que acepta algunas reglas de la democracia social porque le gusta, porque no le queda otra, por lo que sea. Me parece que estamos también ante una... Después, si Capriles llega al gobierno eventualmente y hace eso o hace otra cosa, no lo sé, pero sí yo creo que hay un germen de una nueva derecha que la vemos en Chile, el acompañamiento de Piñera y Santos a la posición de UNASUR después de la destitución de Lugo en Paraguay fue muy fuerte, muy claro. Bueno, me parece que ahí hay algo nuevo también. De todas formas, disculpen, digamos, esto mismo que estás marcando de cómo son hoy los presidentes de derecha en la región, marcaría que Capriles sería un alineamiento absolutamente diferente al que tiene claro. Hugo Chávez. Yo no digo que no haya diferencias con Chávez, yo digo que en todo caso la derecha, yo creo que es una derecha, yo lo que estoy tratando de señalar es que es una derecha diferente a la derecha a la que veníamos acostumbrados, a la derecha neoliberal, autoritaria, etc. No, te lo decía más como pregunta en el sentido de que ahí armaría una referencia distinta de toda la derecha. Sí, claro, cambiaría geopolíticamente. Una derrota de Chávez en Venezuela es un cambio geopolítico muy importante para Sudamérica, para el área del Caribe, de la cual hablamos menos, digamos, pero donde Chávez tiene una influencia fundamental en Centroamérica, en Cuba, en el Caribe hispano. ¿También podríamos decir que hay una nueva izquierda, así como hay una nueva derecha? Claro, yo creo que, bueno, es que esa es una eventual derrota de Chávez, sería el primer presidente de la nueva izquierda que pierde una elección. Hasta ahora, si sacamos a Chile, que es un caso muy especial, ¿no? Chile es como una isla, ¿no? Está rodeado por la cordillera, funciona de una manera muy diferente al resto de Sudamérica. Chávez fue el primer presidente de este giro a la izquierda que se dio en América Latina entre un siglo y el otro, ¿no? En el cambio de siglo, Chávez fue el primero, llegó al poder en el 98, después vino Evo, vino, qué sé yo, Lula, vino Kirchner, vino Correa. Después hemos visto como, ahora Chávez fue el que inauguró este camino, me parece. Entonces una derrota de él, en este sentido, sería, me parece a mí, muy significativo, ¿no? ¿Y cómo funcionan los economistas del establishment dentro de este nuevo cuadro de situación? Bueno, yo los veo un poco descolocados, digamos. A ver, Venezuela tiene una estructura económica, también a veces cuando se la compara con Argentina, con Brasil, hay que entender una estructura económica muy diferente. Venezuela es un petroestado que produce básicamente un solo producto, genera básicamente un solo producto, petróleo, y se lo vende básicamente a un solo país que es Estados Unidos, digamos, ¿no? El 45% más o menos de las exportaciones de Venezuela se dirigen a Estados Unidos y el 70% son petróleos, casi 80%. Entonces, si uno quiere entender cómo funciona la economía venezolana, bueno, miremos antes, qué sé yo, Nigeria o Ecuador o algún país que dependa de un producto natural y no miremos tanto a Argentina. Y la sociedad venezolana tiene mucho que ver con eso, ¿no? El rentismo en tanto actividad económica dominante genera un tipo de sociedad, genera un tipo de Estado, y me parece que eso es lo que está por abajo de Venezuela. Gane Chávez, gane Capriles y gane quien gane, ¿no? Bueno, vamos a retomar el contacto con nuestros compañeros desde Caracas, que fueron también testigos, no sé si directamente, pero han estado más cerca que nosotros por lo menos, sobre el momento de la votación, tanto de Chávez como de Capriles. Sí. Efectivamente, como estás comentando, Juan, y como decía José Nathanson, es muy interesante ver cómo el discurso de Capriles prácticamente es idéntico al tradicional del presidente Chávez, y parte de su campaña, el mensaje es: señores, no van a perder nada, lo que han logrado hasta ahora lo tienen, nosotros lo vamos a mejorar. Pero les invito a ver qué dijeron el presidente Chávez y el candidato opositor Enrique Capriles hoy después de votar. Calma, es un día de júbilo, es un buen día, un día de democracia, un día de patria.
El pueblo venezolano nos está dando una lección. Yo estoy seguro que los líderes de todos los sectores políticos vamos a estar a la altura de la lección que nos está dando el pueblo venezolano. Bueno, es una jornada rápida, un sistema electoral, ustedes saben, como dijo Jimmy Carter, dijo que es el mejor del mundo. No queremos competir con el de Colombia, ni con el de Nicaragua, ni el de Dominicana. Todos son muy buenos, porque nuestra América ha venido madurando. Si en algún lugar de este mundo la democracia ha renacido con fuerza, con mucha fuerza, y ha venido avanzando, consolidándose en América Latina y en el Caribe. Una zona democrática. Estamos llamados a consolidarla como una zona de paz, la UNASUR y más allá, la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe. Yo estoy muy feliz, como todos los venezolanos, venezolanas, por este día de júbilo, día de democracia. Tengamos paciencia, esperemos que el proceso termine, como va a terminar, estoy seguro, en paz. Esperemos que nadie se vaya, ¿cómo se llama?, a tensar, ¿no? Esperemos con normalidad democrática, con madurez democrática, con talante democrático, que el CNE, bueno, haga lo que tiene que hacer, procese los resultados, y cuando ellos vean, como han dicho, que los números son irreversibles, anuncien al país y al mundo los resultados. Y todos digamos amén. Y apoyemos los resultados, y apoyemos a este pueblo, y apoyemos a esta democracia, y la patria venezolana seguirá su rumbo de crecimiento y de engrandecimiento. La primera persona que yo voy a llamar al conocer los resultados va a ser el presidente de la República. Así tiene que ser. Los venezolanos estamos dando un ejemplo. Los líderes tenemos que dar el ejemplo. Nadie tiene derecho de empañar una demostración cívica, democrática, como estamos dando hoy los venezolanos. Nadie tiene derecho. Aquí va a haber un ganador y va a haber un presidente electo, pero no va a haber un pueblo derrotado. Eso es muy importante. Y yo desde aquí le digo a todo nuestro pueblo, a todos, mire, mañana somos un solo país, una sola Venezuela, que hemos recibido llamadas de todos los países, casi todos los países de nuestra América Latina, a la expectativa de lo que va a ser el proceso electoral que hoy estamos desarrollando. Y mire, ha sido de todos los países, prácticamente. Volvemos a tomar contacto con la ciudad de Caracas. Allí están Pedro y Telma y queremos saber, estamos un poco ansiosos y expectantes por conocer si ya hay alguna posibilidad, alguna información sobre datos. Mira, están diciendo que próximamente va a haber el primer parte del Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos datos que no son oficiales, que son de la Agencia Bolivariana de Noticias. Están dando alrededor de 1 millón de votos de diferencia a favor del presidente Chávez. El dato que yo tengo exactamente son 6.800.000 por el presidente Chávez, 5.700.000 por el opositor Capriles. Esto es con el 84% de los votos escrutados. Pero repito que no es oficial, por el Consejo Nacional Electoral no ha dado todavía su primer parte. Esto además ratifica lo que nosotros les habíamos comentado durante toda la semana en las diversas emisiones de Visión 7 respecto de las consultoras, cómo habían venido trabajando la inmensa mayoría de las consultoras más reconocidas, respetadas. Tuvimos ayer también a Oscar Schemmel de Interlaces, una consultora muy importante de Caracas, que daba unos datos bastante aproximados a los que por ahora están circulando de manera extraoficial. Pero como les decíamos antes con Telma, hay pistas, hay datos que se pueden percibir en el ambiente y que por lo general suelen ser un reflejo de la realidad. Esto de que en las zonas donde estaba
el búnker de Enrique Capriles o el lugar central donde se preparaban los festejos de Enrique Capriles, no hay clima de festejo, y en los barrios populares, en algunos de ellos, estamos en comunicación permanente con los barrios populares y nos dicen que están festejando, que están sacando la música a la calle, que es una de las características justamente de gran parte de la gente que apoya a Hugo Chávez. Incluso por acá en nuestro trayecto hacia el estudio en el que estamos, escuchamos petardos, bocinas, cantos, el famoso Chávez no se va, así que bueno, ahí todavía, ya incluso en la capital está llegando un clima de festejo. A mí me gustaría reiterar esto que les dije al principio porque me parece un dato interesante de este documento que estuvo circulando, les recuerdo, estuvo circulando ayer, sábado, entre los invitados extranjeros de Enrique Capriles. Este documento, varios documentos estuvieron circulando, uno de ellos se llama Avalancha, dice confidencial, su palabra lo dice todo, confidencial, no era para mostrarlo en público, por eso nosotros se lo mostramos. ¿Qué dice este documento que recibieron todos los invitados especiales, o algunos de los invitados especiales de Capriles? Que gana Capriles por más de 1,5 millones de votos, que la gente vota por el que cree que va a ganar. Este es un detalle muy importante porque tiene que ver con lo que sucedió en esta última semana o 2 semanas. Se instaló la sensación entre las filas opositoras de que existía la posibilidad de ganar, y tiene que ver con lo que se dice aquí, la concepción de que ellos creían que la gente votaba por quien se cree efectivamente que va a ganar. El documento dice que se rompió la química y la cortina del miedo, que se acabó la conexión mágica con el pueblo del presidente Hugo Chávez, que se propaga el cambio posible como un virus incontrolable, y que en los 2 últimos años el gobierno no ganó ninguna elección. En base a este análisis de este documento, se llega a la conclusión de que Capriles superaría por más de 1 millón de votos a Hugo Chávez, y el dato del 51,3% para Capriles y del 48,6% para Hugo Chávez es uno de los documentos que estaba circulando en la oposición, que le dieron a muchos medios de comunicación extranjeros, y por eso si uno va al diario ABC o al diario Clarín o diarios incluso en Chile que mencionaba Telma también, se puede ver exactamente el mismo dato del sábado. Hay que ver también si dan los mismos argumentos que vos leíste, ¿no? Me parece interesante, que sería interesante chequear si también dan esos argumentos. Sí, y bueno, creo que nos están hablando, nos quieren hacer una pregunta. Sí, la verdad es que a mí me llamó la atención las cifras que tenía Telma, si bien no son oficiales, para que hablen de millones de votos. Porque una cosa es hablar de 20 mesas, 100 mesas, una tendencia de un 5 o 10%, pero hablar de ya 5 millones y 6 millones, es llamativo el dato. Mira. Sí, son estimaciones, lo quiero aclarar, es el 84% de las mesas ejecutadas, pero son estimaciones, no hay que tomarlo todavía como una cifra oficial, por favor, esto es muy importante tenerlo claro. Fuiste de claro todas que maneras, fíjate que me parece, es una opinión un poco adelantada y arriesgada tal vez, pero si es así, 1 millón de diferencia, es un margen más estrecho del que esperaba el chavismo, me parece. Sería de todas maneras, Juan, respecto a lo que vos decías, un 8%. Están hablando de un 10% de diferencia aproximadamente. Recordémosle también a ustedes y a los televidentes que somos un equipo bastante grande de la televisión pública, que estuvimos hoy recorriendo muchísimos lugares, nos repartimos las tareas, contactos con diplomáticos extranjeros, políticos que llegaron acá de América Latina, de otros países, contactos con políticos venezolanos, contactos con periodistas, contactos con expertos, y ya a la tardecita nosotros teníamos esta información que se está manejando extraoficialmente, Juan, por eso más o menos los datos que están circulando. Por supuesto que son datos extraoficiales, pero de manera coincidente en nuestras múltiples conversaciones de todo el equipo de la televisión pública teníamos datos muy similares, y estos los daban políticos latinoamericanos, diplomáticos
que están radicados en Venezuela, gente que forma parte de los equipos de campaña, consultoras, varias consultoras que estuvieron trabajando, algunas con lo que se llama boca de urnas, otras sin boca de urnas, y había mucha coincidencia. Incluso yo como veedora internacional estoy en contacto con gente de todos los lugares del mundo, de Asia, de África, de Europa, que a su vez también tenían sus contactos y también eran bastante coincidentes. Sí, desde el punto de vista de la información que circulaba, los únicos que daban ganador a Enrique Capriles son, por supuesto, la gente de Capriles, por eso yo le señalaba esto, los invitados cercanos a Enrique Capriles y los medios de comunicación en América Latina y en España principalmente, que claramente apoyan a Enrique Capriles. Exactamente. Muy bien. Muchas Enseguida gracias. volvemos, Pedro Telma. Enseguida volvemos a tomar el contacto con ustedes en Caracas. Quiero contarles que José Nathanson es escritor, ha escrito El presidente inesperado, el gobierno de Kirchner según los intelectuales argentinos, y Buenos muchachos, vida y obra de los economistas del establishment, y también La nueva izquierda. Y nos acaba de traer su último libro, que es este que está aquí, ¿no? José Nathanson, ¿por qué los jóvenes están volviendo a la política? De los indignados a la cámpora. A la cámpora. Bueno, muy bien, muchas gracias por el envío, mucha suerte con el libro, José, y gracias por haber estado aquí acompañándonos a analizar un poco esta elección en Venezuela. Muchas gracias por la invitación, gracias Juan, gracias Cecilia. Gracias. ¿Hacemos una pausa? Enseguida volvemos. En instantes, en esta edición especial de Visión 7, Venezuela vota. Conoceremos los resultados actualizados de los comicios con el análisis y la opinión de nuestros invitados y entrevistados en Buenos Aires y Caracas en vivo por la TV Pública Digital.